Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para hablar de otro capítulo más de una especie de capítulos de entrega que se llama, como bien sabéis, que para aquellas personas, aquellos piadosísimos seguidores o benevolentes espectadores que ya tenían unos meses observando el trabajo de un servidor, saben que tenemos una sección que se denomina Sedevacantismo para sedevacantistas, y cada capítulo tiene una condición particular de comportamiento de un católico en la actual crisis, que ya tiene más de 6 décadas. Ya habíamos hablado de asunto de la participación, de la nueva misa, pero existe una distinción en esas participaciones en cultos no católicos, o en cultos heréticos, o en cultos no católicos. Y el derecho canónico, obviamente el derecho canónico de 1917, él ampara cierto tipo de tolerancia. Y cuidado, ¿no? Yo voy este vídeo, esta sesión, ¿no? Como habíamos dicho, yo tengo mis notas. Yo me fui directamente al derecho canónico, pero también yo he escuchado esto de otros obispos sedevacantistas a lo largo de estos años, y también de otras personas. Existe cierto tipo de actitud de la Iglesia que, dependiendo de las circunstancias, un católico puede aproximarse de una forma muy particular a ciertos cultos no católicos. Y tenemos que entender esto, en el Código de Derecho Canónico, esto está amparado en el canon 1258. Y claro, no os voy a exponer el canon, no es mi intención exponeros el canon, sino más bien la esencia de lo que se pide, lo que pide la Iglesia. Entonces, esto es una razón. A veces esto puede considerarse disciplina dentro de la Iglesia, pero es una disciplina muy condicionada. ¿Por qué? Porque es así, los sedevacantistas, ¿no? Acordaos que yo uso mucho esta palabra para distinguirnos de los que no son católicos. Entonces, el sedevacantista, que por razones de grave causa o razones imperativas, ¿no? Léase compromisos de orden familiar, compromisos sociales que comprometan nuestro desenvolvimiento social, valga la redundancia, y familiar, valgando nuevamente la redundancia. Cuando se tenga que asistir a eventos tipo bodas, tipo funerales. Ahora bien, esto tiene que quedar claro, ¿eh? Hay una pequeña brecha, y cuando digo pequeña, y lo voy a seguir explicando más adelante, la Iglesia permite una brecha. O sea, esto es una noción muy particular de que la Iglesia permite que un católico, que en este momento es un sedevacantista, asista a cultos que no son cristianos, que no pertenecen a la Iglesia católica. Se puede hacer, la Iglesia lo permite, porque pueden hacerlo con ciertas condiciones. Primero, existe la posibilidad que ciertos católicos puedan consultar a su ordinario, que este punto ya es un problema de derecho eclesiástico, de derecho humano, variable, pero en estos momentos no todos los católicos, no todos los sedevacantistas tenemos acceso o tienen acceso a un ordinario, a alguien que tenga una jurisdicción en una diócesis o un territorio. En mi caso, yo tengo mi superior y pudiese consultarle a él directamente, porque hay personas que no tienen ni siquiera un contacto en redes sociales que sea católico. Lo pueda conocer de repente en uno que otro vídeo de YouTube, o en algún tipo de grupo de opinión, o grupos en el Facebook o en Facebook, con otras redes sociales donde existan sedevacantistas, y pueden tener una aproximación, pero no todo el mundo tiene una persona con autoridad en la Iglesia que puede decirle a un fiel que tal o cual evento no católico puede ser tolerable de participar por compromisos familiares o sociales. Entonces, esto queda claro. Este es el primer renglón de la posibilidad
consultarle a un ordinario. Hace unos 60 años yo pude consultar a mi párroco. Ese es mi ordinario más directo. Pero en estos momentos no existe eso. No existen entre sedevacantistas. Mucho cuidado. Un servidor, cuando estaba hace más de 13 años, que yo asistía al Novus Ordo, pues yo no sé, sabía estas cosas de la misa tradicional, quería asistir, que ya se puede ser un tema hasta para eventos, cosas personales que os puedo decir, pero ya un servidor participó de eventos ecuménicos en la parroquia que yo asistía, aquí en Portugal. Era un evento que habían 3 posiciones, eran 2 posiciones clásicas de protestantismo y la nueva, que es el Novus Ordo. Eso está condenado. Y aquí vamos más a hablar de eso más brevemente, pero hoy en día, si una persona en el Novus Ordo, un católico, ni siquiera perplejo, alguien que está ahí, que no sabe nada de la crisis, o cree que esto es normal, este tipo de situaciones que acontecen, que están sucediendo en la iglesia, si le consulta a su superior directo, al párroco, que si puede asistir o no a una boda protestante, una boda de Novus Ordo, sí, claro que sí, puedes ir. No te preocupes. El más conservador o el más que tenga algún tipo de resquicio de doctrina católica puede decir, bueno, ten cuidado, ¿no? Mantente más o menos alejado, etc. Pero no creo. Le van a decir que vaya sin ningún tipo de problema. Muy probablemente. Porque se hacen en las parroquias Novus Ordo una vez al año, hacen los encuentros ecuménicos. Entonces, estamos hablando de una religión diferente. Pero ¿quién es sedevacanista? ¿Quién es católico? Incluso hasta los propios lefebristas, ¿vale? Las personas que están en reconocer y resistir, hasta los grupos de línea media en el Novus Ordo conocen esto y hasta más o menos tienen cierto tipo de comportamiento parecido a aquello que os estoy hablando. Pero la realidad es que dentro del sedevacantismo esto no es concebible ir al párroco moderno y preguntarle cosas así. Eso solamente sucede con las personas que no están enteradas. El sedevacantista que no tiene acceso a un superior directo o a alguien que sepa, que pueda contactar directamente, tiene que basarse en estas cosas que aparecen en el derecho canónico. O tenga la gracia de escuchar este vídeo y corroborarlo. Obviamente yo no estoy sacando estas cosas de mi imaginación, estoy sacando con fundamento. Entonces continuemos. La otra medida es que si no tenemos ese consejo del párroco o de un superior, etc., en la medida de lo posible, y esto ya es algo práctico, hay que ubicarse en un lugar apartado del mismo recinto. Obviamente si yo tengo que ir por un compromiso, como ya os dije al principio, tengo que ir a la nueva misa, yo voy y me planteo una disposición forzosa en donde me voy al lugar más apartado o del culto protestante clásico o del culto neoprotestante Novus Ordo, de la nueva religión, de la falsa religión, y me voy al sitio más apartado de iglesias que fueron autoridades católicas. Y de ahí quedarse sentado o de pie, indiferentemente, pero lo importante es que sin participar activamente hasta el final de la función o ceremonia. Esto es complicado, esta partecita no es tan fácil, dependiendo de la adhesión a esa responsabilidad o compromiso social o familiar. Hay personas que no pueden estar en una ceremonia, por ejemplo, en una boda o un funeral. Yo ya he enterrado 2 familiares. Yo he enterrado 2 familiares de mi círculo cercano. Vaya, no quiero dar muchos detalles, pero de mi propia casa. Y yo en ese momento, ya en esos años, ya siempre he sido sedevacantista. Oye, y he tenido que hacer un acto de vísceras, transformar mi corazón en vísceras y ponerme sentado sin participar en los funerales. Y vosotros veis a la gente de pie, sentado, y haciendo las cosas que hacen en el uso. Y yo ahí, sentado como si estuviese en otro mundo, como si fuese una persona con algún problema mental, o una persona totalmente recalcitrante con la situación. Doy una mala señal. Quien no conoce la situación
tengo un mal ejemplo, pero ante Dios no. Ante la iglesia no lo doy. No lo doy. Y esto genera problemas familiares que ni os cuento. Que ni os cuento. Y esto ya se ha escuchado a gente del lefebrismo. Se escuchó a un profesor. Creo que es un profesor que en una conferencia acerca de la nueva misa, que ya tiene unos años por YouTube, dando muy poco, casi no es muy promocionada, pero él también hizo lo mismo. Él conocía que yo conozco. Y en el funeral de su propia madre, él se comportó como yo. Y él también expresa lo difícil que es eso. Esto no es fácil. ¿Acaso es una boda de un primo, o un funeral de un primo, o de un amigo, o de un familiar lejano? Sí, claro, como no, poneros en la parte de atrás y nadie os va a dar cuenta, os va a dar y os va a echar de menos. Pero dependiendo de la cercanía familiar o de compromiso social, no es tan fácil hacer esto. Y volvemos al tema. Y siempre ha sido el tema, por más que eso sea un paréntesis, es del tema. Ser católico o ser adventista no es fácil, ya lo dije en el primer vídeo. Esto requiere saber, vamos a ser aislados, pero ese aislamiento tiene frutos. ¿Cuál es el fruto? Tanto la gracia divina, lo más importante, no estar en una situación de peligro, de pecado mortal por cisma, pero lo que hace es concatenar. Porque parecía ser un mal ejemplo, las personas puedan pensar que soy una persona totalmente despreciando la ceremonia. Pero a veces hay personas, y no me voy a extender mucho, que ven ese comportamiento y saben lo que yo estoy diciendo, o medio lo conocen a uno, y dicen, este hombre al menos es consciente, este hombre al menos es coherente. Y es lo importante en este asunto del sacramentismo, ser coherente. En acciones exteriores, mucho más también las interiores, pero las exteriores ni os cuento cómo funcionan, cómo da ejemplo. Ya San Francisco de Asís hablaba de esas cosas, ya hace más de 800 y pico de años. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar ya del tema teológico. Esto se llama una participación meramente material o meramente pasiva. Nosotros estamos ahí en el templo, estamos en el recinto, sea protestante, sea neoprotestante, sea hasta religiones raras, como puede ser la secta de los mahometanos, pueden ser ceremonias hinduistas, etc. Hay ciertos límites. Que voy a hablar un poco más adelante. La participación, exacto, a pesar de que uno está ahí, no como una estatua, está como asistiendo a un teatro. Uno está participando, sí, pero materialmente, pasivamente. Quiere decir que el sacramentista no debe incorporarse tanto en el lenguaje corporal de los participantes, del entorno, de los que están haciendo y participando en el culto, tanto como no involucrarse en el diálogo con la comunidad, cantar, hacer los responsorios. No es igual, y esto genera la presión que os hablé antes. A veces uno dice, bueno, me voy a quedar sentado, no voy a participar tanto. Y dice de vez en cuando amén, o medio cantas, pero, o sea, que la gente no diga. No, es quedarse totalmente estoico, en una situación totalmente incólume, en un acto prácticamente de rechazo, pasivo, de visible no participación. Y en dichas, exactamente, no involucrarse con cantos responsorios en dichas actividades. Es estar de forma material, de forma pasiva. En caso de ser ceremonias, bodas y funerales, nunca, esto es más importante todavía, nunca decir cosas como amén. Es en sí no rezar conjuntamente. Hay unas sentencias de Papa San Agatón que quien reza con hereje es hereje. Pero en este canon, canon de 1917, 1958, me da a entender esto. Esto no se puede hacer, esta participación activa es algo serio. No podemos rezar en conjunto ni decir amén. Amén no significa que así sea, que es el término más gramatical para decir la palabra, que es una palabra hebrea. Tiene que haber un contexto, significa sí, yo sé lo que estoy diciendo, yo estoy consciente de ello, yo quiero eso para mi vida espiritual, yo creo que Dios me dé eso.
Alguien podría decirme, pero Dios no tiene distinción. No, sí, sí tiene, porque nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene un credo. Tenemos varios credos, son superlativos unos a otros, pero respondemos a la misma fe. Nosotros tenemos mártires en la iglesia, personas que han dado la vida por menos cosas, personas que no se han dignado ni siquiera a recibir comunión de arrianos, han sido martirizados. Yo hablo con cantidad de personas, de mi círculo personal, de mi círculo de amistades, hasta benefactores. Un servidor tiene benefactores. Los religiosos tenemos benefactores. Esas personas no solamente que dicen amén, no, van allá y comulgan. Comulgan en el ritual novusordo. Pero son personas que os van a una misa tradicional de Fraternidad San Pío X, luego van de repente al novusordo un día, van después a una misa serapantista, no a una cum, van con fraternidades de línea media, con fraternidades, las extintas fraternidades de Sumo Pontífico o el indulto de Boitila, como la Fraternidad San Pedro, por ejemplo. Y están así haciendo una especie digamos que de servicio de buffet o de restaurante de autoservicio, que yo me sirvo de lo que yo quiera y así hago una vida espiritual. No, eso no funciona así. No funciona así porque más adelante vamos a leer un canon que a la iglesia no le gusta estos comportamientos y tiene unos pequeños problemas para el alma y para la membresía de ese cristiano, membresía de la iglesia católica. ¿Qué ha creado esto? No se puede participar con gestos. Bueno, yo me voy a hacer la santiguación, ¿no? Al principio del funeral, de la boda, igual, eso es símbolo de la cruz. No puedes. No se puede. Es una participación pasiva. Es material. No podéis participar en un culto acatólico. Esto es muy serio. Es tan serio que nos va, como ya os he dicho en algún otro vídeo, se nos va la vida en esto. No vamos a tener, es que ni siquiera hablar de restauración, no vamos a volver a tener el Papa entre nosotros si no nos ponemos serios, porque mientras pretendemos aún tener la idea de que la Iglesia Católica es esa cosa rara, ese esparpajo, esa especie de caterva de herejes o de caterva de sujetos que no se cansan de errar día y noche por 60 años en materia de fe y moral. Oye, hasta nunca no distingamos, nos saquemos esas escamas de los ojos de qué es lo que es la iglesia y qué es lo que no es la iglesia, no tenemos al Papa. Y si lo tenemos, no lo van a identificar. Porque el Papa no va a estar en Roma, probablemente. Sería lo ideal. No lo sé, yo no sé dónde va a ser ese cónclave. Pero se va a hacer un cónclave. No pensáis que esto es un cónclave que se va a hacer aquí a 30, 50 años. Yo os digo que en esta generación va a haber un cónclave, va a surgir el Papa. Si va a vivir en Roma, maravilloso. Si va a vivir en el Vaticano, tiene que suceder un evento sociológico milagroso. Un evento directo, una participación directa. Tiene que suceder una especie de milagro del sol dentro de un recinto del Vaticano para que estos tipos raros, estos sujetos con un reconocimiento sociológico de potestad jurídica que no la tienen teológicamente hablando, canónicamente hablando, puedan producir un papa. Pues no va a ser así. Los papas son electos, probablemente no sé dónde va a ser ese cónclave, no sé si va a ser en Roma, no sé si va a ser en Portugal, no sé si va a ser en España, no sé si va a ser, no sé, en Hispanoamérica, no lo sabemos, yo no lo sé. Pero hay que, disculpame este largo paréntesis, pero tenemos, para tener este tema, que parece un tema, es un tema disciplinario, pero implica. ¿Y por qué es lo de disciplina? Cuando le preguntáis a vuestro superior o a alguien que sabe si puede o no asistir a determinada ceremonia. Y esto es otro problema que yo voy a hablar un poco más adelante. Pero quiero que quede claro esto. Ese asunto de los gestos, como acabo de hablar, los gestos de santiguarse, que eso es otra historia, es personas que no saben ni santiguarse. Hay tradiciones en Oriente se santiguan de esta forma. Y nuestra tradición
occidentales nos bendecimos, nos santiguamos de esta forma. ¿Ah? La distancia de la mano también se puede hacer. Hay personas que se santiguan, hacen una especie de cruz invertida. No, es de la frente hasta un poco más arriba del cinturón, como en la cartuja. Yo no soy cartujo, pero tengo admiración por la orden. También lo hacemos en el carmelo tradicional. Hacemos nuestra larga, hasta más abajo, más arriba, perdón, al medio del cinturón, casi hasta el ombligo. Hace una cruz latina larga. Con las manos así o con los dedos así también se puede hacer. Existen tradiciones en Oriente que se pueden hacer. Como somos latinos, nosotros usamos esto, ¿sí? Las manos, que significan las 5 llagas de Cristo. Eso tiene otro significado, pero no quiero alargarme. Y es que saber hacer nuestra santiguación. El ritual romano es de aquí hasta un poco más abajo de la caja torácica. No, mentira. Un poco más abajo un poco antes del ombligo, en la forma romana. Un poco más arriba del ombligo, en la forma romana, hacer una cruz casi que una cruz griega, casi. Aunque la idea siempre hace una cruz latina, ¿no? No se puede hacer en estas ceremonias. Cuando son ceremonias hindúes, maometanas, una ceremonia laica, no es obvio más fácil no participar ni bailar. Existen rituales católicos o orientales que puede hacer la circunstancia que sean sedacantistas. No sé cómo sea una participación en esos rituales, pero obviamente podemos acompañar con algunos gestos en caso que fuese una comunidad católica oriental. Existen sedacantistas orientales, no viene el caso de hablar de ello. Oigan bien, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente hace esto? Si son sedacantistas, porque nos recuerda a la Iglesia Católica. Sí, pero esos gestos pertenecen a algo establecido por Dios en su iglesia. Nosotros se supone que estamos en un culto acatólico. De lo contrario, debemos comulgar o confesarnos. Pero al ser no católicos, porque somos sedacantistas, hemos llegado a una conclusión teológica. Oye, tenemos que ser consecuentes. Y con esto, tenemos que saber que nosotros no pertenecemos a comunidades que, objetivamente hablando, son cismáticas y heréticas. No, es que no tienen condena todavía de un papa católico, pues las van a tener. Sí han sido condenadas por papas católicos. Este monstrillo que ha salido del Concilio del Vaticano II, esa iglesia rara, la iglesia del Lumen Gentium, su constitución, Lumen Gentium, que es los pasos a seguir para tener una iglesia, esta cosa rara que tenemos en nuestras diócesis. Ellos sí han sido condenados por San Pío X. Ellos pretendían la evolución del dogma, que es una de las cosas más clásicas del modernismo, entre otras cosas. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros no pertenecemos a esa iglesia. Por más que estén en nuestros templos de autoridad católicos, no pertenecemos a esas cosas. No somos acatólicos, somos católicos. Somos católicos romanos, dependiendo del rito. Somos católicos romanos, pertenecemos a la iglesia latina, con ritos latinos, dependiendo del rito. Yo pertenezco al rito del Santo Sepulcro de Jerusalén, de los carmelitas primitivos, antes de la reforma del Carmelo, conocidos como descalzos. Yo no soy descalzo, es otro tema para otra época, para otros vídeos. Pero hay católicos que pertenecen al rito de Milán. Hay católicos que ya alguna vez lo he dicho, que vivían en Toledo, que viven en Toledo, que vivían antes de este problema del Concilio del Vaticano II, vivían en Toledo, y iban a sus misas mozárabes y sigóticas. Los que vivían en Braga, en Portugal, iban para sus misas recadenses. Los que vivían cerca de una cartuja, iban para sus ritos cartujos, etc. Los que iban para las misas de carmelitas calzados, iban a sus misas de rito de Jerusalén, del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es un ritual latino. Entonces, el sedancantista, al tener conciencia de las diferentes áreas, de una conciencia profunda de las diferentes áreas de la crisis ocasionada por el Concilio Vaticano II, no podrá arguir la ignorancia o de ignorancia invencible. La ignorancia invencible
Y ya es un tema que es real. Ya comenté que conozco personas, y tengo una benefactora, que no entiende este problema, por eso lleva a varias religiones. Está consciente de la crisis, pero no la entiende en su totalidad, ni explicada. Son personas adultas, no tienen problemas mentales, son personas que no entienden. Es muy drástico, es muy profundo. Es algo que es un estado de negación. Es negar que la iglesia que habéis nacido y habéis ido durante toda tu infancia, niñez y adultez, no es la iglesia de Cristo. Eso, aceptarlo, requiere de oración y de estudio y de la gracia de Dios. Hoy en día, yo lo dije en otro vídeo, Dios ha escogido a su iglesia así, a tú, usted, el otro. Son unas personas elegidas por Dios para este momento. Y si entienden esto, no podemos arguir de ignorancia invencible. Personas que lo entienden, que lo entienden, no podemos arguir de ignorancia invencible. Los que no lo entienden todavía, hay unos otros estados de derecho canónico que tiene tolerancia con estas personas. ¿Está bien? Esto tiene que también quedar claro. Pero nosotros que somos separantistas, que los ves por ahí haciendo vídeos de internet, no podemos arguir de ignorancia invencible. O sea, si somos imputables, el que tiene ignorancia invencible no es imputable de estos delitos. ¿Cuál es el delito? Que vamos a hablar más adelante. De hacer participación activa, que a lo que les hablé, rezar, santiguarse, hacer gestos, involucrarse en la ceremonia. En dichas funciones modernistas haría un acto, en el caso de ser misa moderna, función religiosa moderna, que es misa nueva, nous ordo missae. En caso de una participación activa, en dichas funciones modernistas haría un acto de communicatio in sacris, que pudiera colocarlo a esta alma de separatista, por lo menos en pecado, dependiendo del grado de entendimiento de estos problemas. Communicatio in sacris es un término teológico que significa participar activamente de ceremonias de diferentes religiones con un cierto indiferentismo. Yo en los años 30, creo que estaba Pío XI, yo me iba a una iglesia, me iba para Croacia, no sé, de vacaciones, y yo soy católico, yo entendía todo este problema. Yo sé que son iglesias orientales, yo sé que por lo menos ahí existen iglesias que son orientales católicas y no católicas, y me da igual, fuese allá, de repente conocía el rito y comulgaba. Si bien para comulgar los rituales orientales se necesita una serie de protocolos que los latinos no conocemos. Por lo general el latino, el ortodoxo, el oriental cismático o los orientales católicos, antes de comulgar, uno dice el nombre de bautizado. Pero si yo fuese una persona con inteligencia en los años 30, y yo fuese una iglesia ortodoxa o cismática griega, que es lo mismo, y yo comulgase, esto dicen el acto de comunión. Esto dice un acto que se llama communicatio in sacris, que es un desorden espiritual, es un delito espiritual, delito canónico, que es participar, recibir sacramentos en cultos no católicos. O participar en un culto maometano, hacer mis cuestiones ahí con la alfombra, hacer mis postraciones. Si bien nosotros los orientales católicos, yo no soy oriental, pero el Carmelo de Santo Sepulcro de Jerusalén tiene costumbres orientales. Algunas jóvenes tradicionales, por ejemplo la trapa, los trapenses, ellos tienen costumbres orientales. La cartuja tiene costumbres orientales, como la postración. Pero si yo fuese un culto islámico y yo, tú sabes, yo participo, estás en comunión in sacris, es un delito. Si voy por un culto ahí este año budista o Hare Krishna, yo me involucro y hago mis cosas, están como en las fotos ahí de Oitila haciendo comunión in sacris, communicatio in sacris, que es un delito, los comulga. En fin, y ni hablar de la reunión de Asís, por favor, que eso es el acto de apostasía más formal que hay. Si bien el acto de apostasía mayor que hubo fue el Asís, pero el mayor que hubo fue la clausura del Concilio Vaticano II, la aprobación de los 16 documentos. La participación pasiva de estos actos se toleran.
siempre y cuando no haya peligro de perversión o escándalo. Y pequeñas líneas que acabo de decir es cuando viene el problema de tener a alguien que uno asista, un director espiritual, una persona que sepa más que uno en internet. Algo así, porque las personas se conocen por internet. Sería más idea que uno lo conociera en persona. Pero si uno tiene un director espiritual y no confía en los blogs de seacantistas, aunque por lo general un blog seacantista os va a decir una respuesta, pero a veces uno no se debe tener cuidado con lo que uno dice, porque uno puede participar de estos cultos católicos siempre y cuando no haya perversión o escándalo. Hoy en día, yo tengo que tener cuidado con lo que voy a decir ahorita, cuidado a nivel de una censura del YouTube. Si yo voy por un evento social, donde yo veo un culto en una iglesia modernista que acepta algún tipo de reciprocidad de personajes que practican actos de sodomía, y es una especie de boda tipo sodomítica, una bendición, yo no puedo asistir ahí, no puedo insistir ni pasivamente. Es un problema de perversión. Si yo voy a una boda civil, por ejemplo, que no es un culto religioso, es un acto civil, pero en esa boda, en ese acto civil, es un primo, un familiar, un hermano, en fin, etcétera. Y es una segunda nupcia, ese hombre ya fue divorciado y está en una nueva pareja, así sean hombre y mujer, se unen en segundas nupcias uno u otro. No puedo ir porque, insisto, un escándalo público. Si voy a un culto rarísimo, que sea una... Vaya, tengo que cuidado lo que voy a decir ahora. Voy a una boda por un pastor protestante liberal, bastante liberal, y no sé, es una boda tipo nudista, no puedo asistir. Hay un problema de perversión, por razones obvias que no vienen a explicar. O es un culto donde alguien que se casa con un animal, o se casa con un árbol. Ahí existe un grado de inmoralidades, estos mandamientos, que me prohibiría asistir a estos cultos. Esto queda claro, ¿verdad? Esto es el peligro de perversión. Por eso es que hay que consultar. Acabo de decir cosas graves que son de sentido común, pero vivimos en una sociedad donde hemos perdido ese sentido, ese calibraje del sentido común. Entonces, según la teología de derecho canónico, los seacantistas, son responsables de mantener fielmente sus juramentos católicos, de acuerdo al Código de Derecho Canónico de 1917. Participar conscientemente de todas las advertencias, o sea, participar en cultos católicos, o en circunstancias como el que vamos a hablar previamente, que nos ponen en peligro de perversión o escándalo, a participar conscientemente de esas cositas, de esos actos religiosos, incluso actos sociales, aunque estamos hablando de culto católico, de cultos religiosos, o ceremonias que tienen que ver con la religión. Una boda siempre será una religión, siempre será un acto religioso, porque los ministros del sacramento del sacramento de matrimonio, vaya, son los esposos. Eso es esencialmente hablando. En fin. Participar conscientemente, sabiendo las cosas, con plena advertencia. Advertencia intelectual, obviamente, las consecuencias y las causas, y los castigos y las penas. De forma intencional, en este caso la misa nueva, que es lo más común, o cultos no católicos, que hemos hablado, con intención consciente incurre en la pena automática de expulsión de la iglesia, lo consideramos como excomunión. Y esto está amparado en el Código de Derecho Canónico. Es el canon que estamos hablando. ¿Por qué? Lo siguiente: si un sacrantista viola voluntariamente estas disposiciones, no seguirían objetivamente cosechando los beneficios de la membresía de la Iglesia Católica. Ser un inmoral, ser una persona muy pecadora, tener muchos vicios, muchos pecados mortales,
no me retira mi membresía de la Iglesia Católica. Continúo, soy católico. Si morir y este pecado mortal también me retira una serie de beneficios de indulgencia, una serie de cosas. Pero mi membresía a la iglesia no me la quita. Paso a ser un miembro muerto, pero sigo teniendo mi membresía. Pero las cositas, como acabo de decir, participar en Communicatio in Sacris, participar activamente en intercambio de comunión entre cultos no católicos, me retira, me excomunica, me quita mi comunión de la Iglesia Católica, pierdo una membresía. Y esto está amparado en el código 2316 del Código de Derecho Canónico, que habla acerca que los sospechosos de herejía, sospechosos, que sería esta mega secta, que es lo resultante de Vaticano II, que es sospechoso de herejía. Es sospechoso de herejía. Esa persona sería, ese artista que participa de estos cultos, sería sospechoso de herejía. Que espontáneamente, ¿qué significa espontáneamente? Como dice el Código de Derecho Canónico. Cuando habla de espontáneamente, significa que es alguien que voluntariamente, sin coacción, participa de lo que acabamos de decir, de forma activa. ¿Con qué? Con gestos, con rezos, con algo de participar de forma variada, según lo que pide el culto. Las personas van participando, sea por seguimiento, por imitación o por conocer el culto. Entonces, esas personas que están ahí voluntariamente y ahí sin coacción, sabiendo las consecuencias, y sabiendas, ayuda de cualquier modo a la propagación de la herejía, o participa in divinis con los herejes, que es el intercambio de sacramentos con no católicos o con herejes, en contra de lo que prescribe el canon 1258, que es el canon al principio, que plantea unas disposiciones para participar en cultos no católicos. Y esto tiene que quedar claro. Espero que os quede la cabeza, vuestras almas queden informadas. Hay personas que saben esto de forma bastante intuitiva. Hay personas que lo sabemos por razón de estudio, por escuchar a otras personas mucho más inteligentes que uno, como Monsignor Sandberg, que no compartimos la posición teológica de él. Es garantista, pero no compartimos la posición teológica. Pero está correcto. Habla acerca de estos cánones. Yo busqué personalmente los cánones. Si bien cuando digo escuchaba hablar de estas cosas, no sabía de los cánones. Yo me fui al Código de Derecho Canónico y me explica estas cositas. Y también me ayudó un poco a los conocimientos que ultrapasan el código, que es saber lo que es comunión in sacris, Communicatio in Sacris. Y con esto termino. Espero que pidiéndole siempre a Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación como Ecclesia Populi Christiani, iglesia del pueblo cristiano, para que nos conceda la gracia de tener mucho discernimiento al momento de participar en cultos no católicos, gozando de los privilegios que la Madre Iglesia Católica nos da para tener caridad con el prójimo, para no también dar motivo de escándalo, que a otros fuese otra inversión del escándalo. A veces nuestra falta de no asistir a ese culto, había un escándalo a los novios o a los deudos de un funeral, sí, con nuestra ausencia. Entonces, de repente, explicando a veces el por qué uno asistiese de forma pasiva, generaríamos un tipo de caridad, y esa caridad es lo que el Código de Derecho Canónico nos ha explicado, ¿no? Entonces, siempre, no solamente pido a la Virgen María, Iglesia del pueblo cristiano, que nos conceda esa prudencia, esa caridad con el prójimo, también que nos ayude a discernir dónde y quiénes son parte de la Iglesia Católica, para organizarnos en la futura próxima elección de Sumo Pontífice. Juvenum benedicere, ad societatem civium supernorum perducanos, ex angelorum